Actualmente, te soy sincero, en Shela no hay ninguna academia de cocina buena, Ajá. funcional y que al final saque cocineros. Al final es una profesión donde tienes que estar dispuesto a estar 12 horas parado. La industria, el mercado te exige. Ajá, lo exige, así es. Lo exige, es así. Entonces no hay descansos en días festivos, no hay descansos cuando toda la gente descansa, uno tiene que estar ahí. Exacto. Pero si vos venís y lo metes a tu carta, como un ejemplo, unas croquetas de Shintal, la gente al final no termina de entender y es como, ¿y esto qué? ¿Y esto qué ¿Qué es es? el Shintal? Entonces siento que la industria es así. Los que están para ella son los que van a llegar lejos y al final la industria depura a los que no están listos para esto. Más con lo que quiere uno llegar a hacer en la vida, porque siempre hay una meta o un sueño. Ajá. Pero siento que si no puedes establecer como que tus prioridades o un plan de cómo lo vas a hacer, no, o sea, Do it every day and then go stop, They said I wouldn't make it to the top, They wanna take my place, take my spot, Beginning of the ¿Qué tal, amigos? day, I'm Sean blazing bienvenidos up. a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos con un invitado bien especial. ¿Qué tal, Chef Edgar? ¿Cómo estás? Es la primera vez que nos conocemos. Un placer conocerte ahí. Qué gustazo. Y pues bueno, la idea y el punto de hoy que ya nuestra audiencia sabe es hablar sobre el tema de emprendimiento, el tema de negocios, el tema de mentalidad. Y pues, qué mejor persona que presentarte que vos mismo, ¿va? Contame prácticamente cuántos años tenés, cuál es tu negocio y actualmente cuántos colaboradores tenés. Y de ahí pues ya vamos desglosando un poco la historia. perfecto. Hola, mi nombre es Edgar. Casi que todos me conocen así en la industria. Tengo 20 años. Pues el negocio que tenemos se llama Magna. Es un restaurante que iniciamos con nuestra familia. Casi que todo en la parte de como socios y los dueños pues somos nuestra misma familia. Ya llevamos ahorita, vamos a cumplir 2 años ya de estar en el mercado y actualmente tenemos 8 colaboradores. 8 colaboradores. 8 colaboradores. Qué increíble, sí. Cabal, he visto tu equipo ahí y he conocido un poco de la evolución, lo que decís. O sea, llevas Exacto. 2 años, no llevas tampoco bastante tiempo. Y eso me pareció bien interesante. Incluso, fíjate que vi un clip ahí en TikTok, donde creo que te entrevistaban, ¿va? Y decían, es que tenés 20 años, ¿va? Sos bien chavo. Yo pensé que tenías 22. No, O sea, que sí. tu otro hermano, que también vamos a tener otra conversación, que es Emanuel, yo pensé que él era mayor. O sea, pensé que él era menor y que vos eras Sí, mayor. ¿en serio? No sé por qué tenía esa idea, fíjate que eras... No, pero sí, 20 años, inicié cocinando, casi que siempre cocinaba desde chiquito. Me metía a ayudar con mi mamá, cocinaba con mis papás, hacía competencias de salsas picantes con mi papá, digamos. Entonces como que desde muy chiquito inició el gusto. Ya más profesional me metí a estudiar a los 17 años. Y que lo miraba al final como algo, como una meta egoísta, porque mi idea era no depender de nadie para esperar comer bien, digamos. Ajá. Entonces como que siempre como que inició por eso, como el gusto de comer antes que el de cocinar a la gente. Y después poco a poco se fue convirtiendo en algo muy bonito, el poder cocinar a la gente, que a la gente le guste y que te dé esa como que retroalimentación es algo que enriquece bastante. Entonces ahí comenzó como que la pasión, ya empezarlo a ver como un arte, o sea, para mí es un arte, técnica y oficio, esta profesión. Entonces ya empezarlo a ver como un oficio también cambia mucho la mentalidad y es algo que me apasiona bastante. Ok, y bueno, vamos a empezar a ampliar un poco tu historia. En realidad, ¿tu familia tiene antecedentes de estar en la industria, digamos, de restaurante, gastronómica? No, para absolutamente nada. nada. Es decir, pero prácticamente ustedes dos, porque entiendo, o no sé, me corregís ahí, entiendo que tu hermano Emma y vos son los que están al frente al final del proyecto, ¿verdad? O sea, son principalmente los que están como viendo la parte administrativa, la parte de cocina, Sí, la parte de mercadeo. Al final es como un conjunto, porque hay ciertas cosas como en tema de como que ya de negocios o cómo formalizar ciertas cosas empresariales, sí tenemos como que un apoyo del lado de nuestros papás. Más que todo por experiencia, digamos. En cambio nosotros tenemos como que estas ideas. El menú sí lo desarrollamos, el concepto de todo el restaurante y todo sí lo desarrollamos todos nosotros dos. Entonces nosotros somos como la parte creativa de todo este proceso, y que yo ahorita estoy estudiando administración de empresas. Entonces también como que me estoy metiendo un poco en formalizar eso y intentamos como que tener la empresa. Para mí, siento que esta es como que una clave.
hemos intentado como que trabajar por dentro antes de trabajar para afuera. Entonces la idea es poder tener pues sueldos según la ley, poder tener todo lo que está atrás, tener las licencias necesarias, tener protocolos, empezar como estandarización de servicios, todo eso antes de como que irnos para afuera. Entonces sinceramente ha sido un trabajo en conjunto, pero principalmente en procesos creativos y nosotros dos somos los que llevamos como que la batuta. Sí, pues los que van al frente. Qué interesante. Pues bueno, justo ahorita vamos a ampliar un poco más lo que decís de la transformación que es bien de adentro hacia afuera. Eso ya lo he escuchado, fíjate, de otra fundadora de Talking Heads, que es un salón bien famoso allá de Guate, lo escuché también. Creo que ahorita lo vamos a ampliar. Pero continuando un poco con tu historia, decías que empezabas a hacer como que concursos de salsas para... Sí, con papá. Ahí fue como que inició el gusto. Como que muy desde chiquito, como te digo, creo que la pasión inició con el comer bien, principalmente. Entonces en mi familia hemos sido como que siempre han sido muy críticos a la hora de comer, con pequeños detalles, digamos. Entonces siempre se iban comentando como que en cada almuerzo de que mira, esto podría estar más rico si se le hace esto, agregarle un poco este ingrediente. Entonces como que desde chiquito fui creciendo con eso, y a la hora que se me dio la oportunidad de poder estudiar, ya fue otro cambio de visión, digamos, de mentalidad, un cambio de mentalidad, que sinceramente no lo tuve estudiando, lo tuve trabajando. No estudiando, y eso es algo muy curioso. Yo siempre he dicho que quien no trabaja no madura, porque cambia totalmente las condiciones a cuando estás en esa época de estudiante o de aprendiz. Sí, cabal, entrando a esa parte y ya desglosando un poco, y creo que conforme vayamos avanzando vamos a desglosar más tu historia. Me parece bien interesante lo que decís, de la parte de que el trabajo te da cosas que el estudio al final no te termina dando. Es como la parte teórica y la parte práctica. Sí, justo. En tu caso, ¿cómo se ha traducido eso en realidad? ¿Cuál es la diferencia que viste entre de verdad estudiar y al final montar esto a la par? ¿Qué principales diferencias has visto con eso? Yo siento que lo primordial, bueno, lo podríamos separar como que en las dos carreras, digamos, gastronomía y como una administración en general, como una administración de empresas, como cualquier empresa. Si nos vamos como que a tema de la escuela de cocina, ellos te preparan, sinceramente, con técnicas muy básicas para que técnicamente puedas ponerte de pie trabajando en un restaurante y que en el restaurante termines de aprender. Porque en las escuelas donde yo estuve, por lo menos, y actualmente, te soy sincero, en Shela no hay ninguna academia de cocina buena, funcional y que al final saque cocineros, porque esa es su misión, digamos, sacar cocineros para la industria gastronómica y que ahí tengan como que su crecimiento. No hay ninguna. O sea, hemos recibido practicantes y es casi que enseñarles desde cero todo. Sí, o sea, sí vienen con formación, pero en realidad es muy básica. Muy básica, anticuada, y creo que ha habido un problema ahí que hasta ahora lo estamos sintiendo ya en la industria con otros compañeros, como que hemos platicado, gente que ya lleva un poquito más de años, que antes no se tenía esa problemática. Ahorita ya no, casi, es muy difícil encontrar buena mano de obra en cocina, porque están formando con la idea de que van a llegar a ser jefes a los lugares a donde van. Entonces, esta al final es una profesión donde tienes que estar dispuesto a estar 12 horas parado. Ponerle el Día de la Madre. Ahí casi que la mayoría es un servicio de 16 horas, porque tienes desayunos, almuerzos y cenas. Son 2 turnos. Los que tienes que estar parado porque la industria, el mercado te exige. Lo exige, así es. Lo exige, es así. Entonces no hay descansos en días festivos, no hay descansos cuando toda la gente descansa, uno tiene que estar ahí. Exacto. Entonces es muy diferente, y en las escuelas lo romantizan tanto en el sentido de verlo como un arte y no tanto como una profesión. Entonces ha habido mucha dificultad con la formación en ese tema, porque ya los cocineros salen con otra idea y cuando se topan con lo que de verdad es la gastronomía, se decepcionan. Es difícil. Y al final terminan abandonando. Y eso se traduce en que al final la mano de obra termina siendo escasa, la que de verdad está dispuesta a pasar el proceso y a meterse a esto, ¿verdad? No, y hasta cierto punto sí es escasa. Y ahí uno encuentra también muchos talentos y mucha gente que es muy, muy, muy buena haciendo lo que hace. Pero al final no los puedes mantener en tu empresa o como colaborador, digamos, y esto es muy común en muchos restaurantes, porque al final creo que la meta de uno como cocinero o uno que quiere ser chef es al final poner un negocio. Entonces yo igual acá, yo sé que los trabajadores que tengo acá están como en un proceso de formarse para tener su negocio. Porque a mí no me gustaría que un colaborador mío, digamos, su meta sea estar acá toda su vida, porque eso
al final va a atrasar mi propia industria. Entonces, los que hay trabajan como que el tiempo donde aprenden, pasan como que esa etapa y después ya van a emprender. Entonces, la buena mano de obra, al final, la salida es poner un negocio. Porque es una profesión, si te soy sincero, la gente todavía no la ve muy profesional y no se paga profesionalmente todavía. Entonces, cuesta bastante encontrar como que una estabilidad económica como cocinero, digamos. Ya uno pensándose con familia, pensando comprar, o sea, no sé, comprar una propiedad. Es como muy difícil ese tema. Entonces la mayoría termina emprendiendo y ahí es como que la mano de obra que ya tenías se sigue yendo o se va dispersando. Al final aporta a la industria y la verdad que yo no le desearía como que a nadie trabajar para una persona más de 20 años o siento que es mucho tiempo y no... Bueno, hay casos, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, siempre cada caso es diferente, pero sí, digamos, tu visión es esa. Exacto. Es la visión que tenés para tu equipo y para el resto de personas. Exacto, sí, es para la industria, porque si no apoyamos como todo eso, nunca vamos a tener el crecimiento que se tiene quizá en la capital, o el crecimiento que ha tenido ya en otro país como México. En México la gastronomía es brutal, Perú también es brutal. Acá en Guate está empezando a dar destellos en Ciudad Capital, pero son muy pocos los negocios que yo te diría que así a ciencia cierta, que es lo que te digo, que respeten todo ese trabajo por dentro. O sea, estamos o sea, un ejemplo, puedes estar en los mejores restaurantes de Guatemala, pero si atrás tenés a gente que está siendo explotada... Bueno, acaba de caer un rayo. Creo que seguramente salió en cámara, pero... Es tema prohibido, entonces. Exacto. Algo ahí no quieren los dioses de la gastronomía. Exacto. Que digas. Pero dale, continúa. No, pero que al final se presume mucho, digamos, lo que estás haciendo culinariamente, pero atrás traes esas pequeños deficiencias. Esos pequeños errores, digamos, que no deberían de existir que al final ningún gremial profesional, pues, porque no está como que esa exigencia detrás. Entonces, como no hay exigencia y quizá el cocinero romantiza mucho el aprender. Entonces, como que, me voy a ganar mal, voy a sufrir, pero por lo menos estoy aprendiendo. Siento que no debería ser así. Sí, diferís mucho de al final esa idea que hay, me imagino, en un estándar de la industria, ¿verdad? Sí, o sea, al final... ¿Es muy común ver eso? ¿O crees que sí hay lugares que sí terminan teniendo esa misma preocupación que digamos, en tu caso tenés para acá por el negocio? Fíjate que siempre se encuentran. No es muy común, como te digo, porque esto ya viene como que algo muy cultural de toda la industria restaurantera y hotelera. Pero hay bastante gente que sí lo anda haciendo. O sea, y que intenta respetar eso. Y esa es a la gente que al final siento yo que son los que marcan bastante la diferencia en la industria. Acá en Shela tenemos una pequeña gremial, somos ocho empresas las que estamos más o menos y las que nos mantenemos, que la idea es esa, poder trabajar primero para adentro para después empezar a, no es presumir, pero empezar a mostrar ya lo que tenés con unas bases sólidas. Ok, qué interesante esa parte. Y mira, esa parte creo que es bien interesante porque finalmente... Primero, y lo vemos incluso como visión empresarial, y está bien interesante ese pensamiento. Si te soy sincero, no creí que fuéramos a empezar el episodio hablando de eso, pero ese es el punto, va a ir desglosando y que nos contés parte de tu visión y de tu historia, ¿va? Pero qué interesante es esa parte de lo que decís, ¿va? Y al final, nosotros, pues igual con mi hermano tenemos un negocio, entonces parte de lo que nosotros estamos metidos en industria textil, entonces parte de lo que hemos estado también trabajando es la parte de trabajar bien hacia adentro, la parte de trabajar tanto el liderazgo dentro de la empresa, tanto la parte de que las personas, los colaboradores estén bien, porque nosotros tenemos clara una visión que al final si tu equipo y tus personas están bien, eso se ve reflejado en el trabajo, y al final el trabajo que ellos hacen es el trabajo que consumen, o sea, hablando de un producto, hablando de un platillo, hablando de, por ejemplo, alguna playera, algún traje de esta indumentaria maya, por ejemplo. Entonces al final se traduce a eso, que el producto es bueno, y si el producto es bueno, al final el cliente recibe un buen servicio, recibe un buen producto, y eso se traduce obviamente a que te van conociendo por tener un buen producto, un buen servicio, y al final esa parte de las bases internas se transmiten bien hacia afuera de una forma orgánica, por así decirlo, ¿va? Entonces creo que es bien importante y me parece bien interesante cómo planteas eso, ¿va? Y al final llevas 2 años, bueno, ustedes llevan 2 años.
Entonces, para un negocio, digamos, eso es ser un bebé, por así decirlo, ¿va? Sí, justo. Entonces, qué interesante que desde el principio, desde ahorita que estás al final arrancando con el negocio, o bueno, medio arrancando, digamos, o que llevas un tiempo, siempre tenés ya esas bases presentes y esa parte que al final va a regir tu cultura de aquí para adelante, ¿va? Y tus bases. No, sí, al final yo siento que te mentiría si te digo que al 100% se está haciendo ahorita. Porque al final son muchos procesos, digamos. O sea, el tener una empresa con todos esos beneficios para los trabajadores, tener un balance entre eso y ser rentable, es también complejo. Es un reto, ajá. Es un reto. Entonces, intentamos hacerlo en lo mejor, o sea, lo más que se pueda. Y al final esa es la visión. Tener todo eso controlado antes de como que empezar a enfocarnos en otras cosas. Porque si te soy sincero, un ejemplo, por así decirlo, ahorita con el menú que estamos trabajando en el restaurante, tenemos como que las creaciones de autor que son como que muy las favoritas, pero también está diseñado para poder captar clientes que no están muy acostumbrados a este tipo de propuestas. Entonces ponerle nuestro menú se conforma de platos de guerra, que son cosas muy conocidas, solo les cambiamos un poco la versión y ya se sirven acá, y aparte ya como que la parte de especialidad. Entonces en eso es complicado, porque al final uno quiere hacer 1.000.000 de cosas, pero te registra lo que hace tu cliente. Sí, es cierto. Sí, casi que siempre te registra lo que hace el cliente. Sí, y me imagino que también no puedes tener como... Bueno, en algún punto puedes tener libertad creativa, pero también no puedes como ofrecer un platillo súper sofisticado si al final, digamos, no lo van a entender. Y tanto, digamos, pues el público, ¿qué te digo? El mercado no está acostumbrado a ese tipo de propuestas, ¿verdad? O sea, imagino que es como buscar un equilibrio, ¿verdad? Sí, es de buscar un balance. Siento yo que quizá más que buscar un balance es saberlo comunicar. Creo que ahí vos me podrías como que entender un poquito más el cómo se le vende también esa experiencia al cliente. Siento que también es muy importante. Ya con estos 2 años, pues la verdad sí somos todavía muy jóvenes, pero hemos tenido buena aceptación, siento yo, por el mercado. Hemos sabido levantarnos, digamos, porque hay ciertos, cuando muy se inició, sí estaba esa como problemática de a veces como la propuesta, porque chocaba mucho con lo que el cliente espera. Y al final siento que en un negocio siempre tienes como que tu cliente objetivo o el ideal, y aparte están los que vienen, o sea, los que te descubren. Los que te descubren y se van complementando. Entonces la experiencia del que te descubre y no esperaba lo que tú tenés, digamos, y se va no decepcionado hasta cierto punto, pero no es lo que esperaba, no es lo que está acostumbrado. Entonces ahí hay un pequeño choque, digamos. Sí, bueno, igual para que lo entienda la audiencia, incluso vamos a poner aquí como algunas fotos de tus platillos. Tu propuesta gastronómica es bien, pero bien diferente. Yo la verdad es que en un principio cuando conocí el proyecto, lo conocí hace como 1 año creo, con tu hermano. Y al final me metí a ver la web, tu perfil de Instagram. Que por cierto va a aparecer aquí también para que los que te quieran seguir y los que quieran ahí saber más sobre Magna. Entonces sí me di cuenta que su propuesta gastronómica, digamos, por lo menos a nivel, pues qué te digo, no sé si lo estoy diciendo mal, a nivel de sabor, digamos, o incluso a nivel visual, era bien diferente. La verdad es que era bien distinto, porque sí, ustedes manejan platos que me atrevería a decir muy pocas personas aquí en el occidente, te puedo decir así a nivel occidente, hablando de las regiones principales, en realidad ofrecen. Yo no he visto nada pues, similar, en realidad son muy pocas personas las que ofrecen una experiencia gastronómica, creo que sofisticada, detallada y con el tema también fusionado como artístico, como lo son ustedes. Contame cómo han ustedes desarrollado y cómo han llegado a ese nivel, porque sí te puedo decir y sí puedo asegurarle a la audiencia, y si ustedes pueden venir acá a degustar los platillos de ustedes, creo que se los recomiendo, pero sí les puedo asegurar que ustedes están haciendo cosas bien increíbles y a un nivel gastronómico, creo, de la industria, intentando pegarle a lo más alto, ¿verdad? Fíjate que es la idea primordialmente. Creo que no como que buscamos pegarle a lo más alto, digamos, sino que es hacer las cosas bien, con técnica, respetando el ingrediente y siendo muy centrados en eso. Ahorita nuestro menú estamos trabajando con ahorita es un 65% de producto guatemalteco y lo que cada porcentaje ya es producto de exportación, por ejemplo, las carnes, cosas que Guate no produce.
Entonces la idea siempre fue esa, como que usar ingrediente local, poderlo transformar para igualarlo con materia prima de primera calidad de fuera, entonces que la gente las iguale y se dé cuenta que acá podemos hacer muchas cosas muy buenas con lo que tenemos. Creo que un claro ejemplo de que trabajamos con producto local es un plato que acá le llamamos la trucha. La trucha es familiar del salmón, pero que curiosamente se produce acá en unas granjas en Nahualá. Entonces está demasiado cerca. Está bien, una hora y media, así mucho. No sabía ese dato. Qué interesante. Lo curioso es que a mí, en lo personal, el salmón no me gusta. Pero no es porque sepa mal, es porque el salmón a nuestro mercado llega después de 11 meses de congelación. Sí, o sea, fíjate que yo he escuchado que eso viene como que de Alaska, otros de las regiones allá como que... Si nos va bien, viene de Alaska, si no, viene de Chile. Ok, sí viene bien lejos. Viene bien lejos. Y tarda, o sea, nos mandan lo que sobra de lo que sobra. Sí, pues, entonces ya viene de una calidad muy mala. Ponele que en un menú acá en Guate, por lo menos en Shela, que te digan salmón fresco, eso es una mentira. Eso es mentira. Salmón fresco de hace un año. Salmón fresco de hace un año. Exacto. Entonces, ¿para qué trabajar ese tipo de productos cuando tenés uno tan bueno acá tan cerca? Sí, literalmente una hora y media. Exacto, 1 hora y media. En este caso es una trucha blanca. Nosotros la trabajamos de 14 onzas, va deshuesada por dentro. Ya con lo nacional, digamos, bueno, de por sí es pescado nacional, aunque sea traído de otro lado, se produce acá en Guate. Lo trabajamos con un puré de ayote, que igual es local. Hacemos una vinagreta con soya, como una inspiración un poquito asiática. Usamos brotes que son de tierra local, como cilantro. Nosotros tenemos un mini huertito de arúgula, entonces la cosechamos acá, la usamos. Y demás hortalizas, así como el berro. Para mí el berro es un productazo que está como que un poco satanizado. Nunca he escuchado esa palabra de la gente adulta o de los viejitos, como no comas eso que te puede hacer mal en el estómago. Sí, lo he escuchado. Mi abuela lo decía. Sí, exacto. Es como un dicho de viejitos. Pero sin embargo, solían comerlo o en ensalada con mucho limón o cocido en un caldo, como un caldito de berros. Entonces han sido cosas que tradicionalmente consumimos y que nunca nos han hecho mal. Entonces nosotros intentamos dar también esa vuelta a esos ingredientes o esas experiencias para poderlas meter en un plato. Otro plato muy icónico que trabajamos, el nombre es por como se conoce la bebida coloquialmente, que es el pollo a la indita. O sea, acá en Shela, si no estoy mal, se le dice bastante indita a la quetzalteca. Entonces trabajamos un pollo a la indita, que es una quetzalteca de naranja y pepita reducida en un gastric. Es una salsa gástrica, es ácida, es dulce, es un poquito salada. Entonces el pollo lo empanizamos y trabajamos como un pollo a la naranja con nuestro toque de indita. Entonces queda con el sabor de pepita, chiles. Y esa es la idea, como que, a mí me gusta primero servir algo que a mí me guste comer. Entonces, como que en eso se va basando. De ahí ya vemos dónde encontramos la experiencia, dónde buscamos como que la conexión que puede llegar al cliente con ese plato. Porque al final nuestro menú se basa en recetas internacionales de adaptación. Adaptación con producto nacional. Con producto nacional. Sí, qué interesante. Al final, ahorita como lo mencionas, ya es bien diferente ver un platillo, una foto, a conocer la historia de cómo lo trabajas. Sí, exacto. Incluso hasta ahorita me dan ganas de ir a probar la trucha, dijiste, ¿verdad? No, sí, es deliciosa, es mi plato favorito. Sí, no, me imagino. Y fíjate que es bien interesante cómo has hecho eso y al final cómo fusionas la parte al final de lo que hay disponible aquí en Guatemala, sin necesidad de ir a buscar a otros lugares, porque al final aquí hay productos, o sea, todos saben que Guatemala es un país agrícola, entonces al final tenemos tanto ingrediente, tenemos tanto recurso, y no aprovecharlo y jalar de otros lados, creo que no diría que es un error, pero creo que sí es una parte de que podemos aprovechar más lo nuestro, ¿verdad? No, sí, y al final es algo que, bueno, si te pones como que a indagar y ponerte pensativo en todos estos temas, creo que eso viene mucho de nuestros abuelos, el aprovechar los recursos en la época que se dan. No, porque eso tiene mucho que ver también, el no forzar ingredientes. Ponerle ahorita la temporada de ayote va a empezar a iniciar, ahorita que empiezan los meses de lluvia, y entonces ya el ayote se empieza a producir de acá hasta casi que noviembre, diciembre, más o menos. Desde ahorita en mayo hasta diciembre. Más o menos. Pero en este lapso de acá no tenemos ayote. Exacto. O sea, no se produce. Entonces, el ayote que se consigue, o que normalmente vamos a encontrar en supermercados, o si de mucha suerte encontramos en un mercado, es un producto que no es de la estación.
Entonces que estamos forzándolo a que dé y cuando se da no sale de la mejor calidad. Entonces desde ahí como que inicia esa tarea en saber qué productos están disponibles en ciertas etapas del año. Entonces en ese tiempo, como no teníamos ayote, hacíamos un puré de zanahoria. Entonces buscábamos otro producto que lo puede suplantar. Entonces la carta a veces como que también va teniendo estos pequeños cambios dependiendo de la estacionalidad. Porque si no ofreces productos que al final no estás dando lo mejor de eso. Solo estás forzando el ingrediente, forzando el mercado y al final no obtenés el mejor resultado. El mejor resultado. Qué interesante eso, fíjate. Okay, voy a aprender un montón hoy de la industria gastronómica porque pues al final nosotros, te digo, estamos metidos en industria textil, pero creo que uno siempre termina aprendiendo un montón de cosas y ya cuando se pone a platicar ya con personas que están al 100% metidas en esto, uno termina comprendiendo un montón de cosas. Qué interesante, fíjate. Nunca me había pasado por la mente, ¿va? Y hasta ahora me pones a pensar que creo que ya no voy a pedir algo que tenga mango, algún producto en temporada que ya no es de mango o algo así. Lo más probable así. es que no sea fresco. Ajá, sí. Es eso, digamos. Es esa... Y que al final siento que es responsabilidad del que vende ese producto, el que no se fuerce ese mismo ingrediente, o no forzar la producción de ese mismo ingrediente. Porque un claro ejemplo es el mango. O sea, mango solo producimos como 4 meses del año, si mucho. 3, 2 meses, por ahí. Pero de ahí no tenemos mango. O sea, el mango que viene es mango mexicano de fuera. O sea, que no es producto de acá, se paga al doble. O sea, primero lo pagas caro. No es de la mejor calidad. Y en ese momento puedes consumir otras frutas. Sí, puedes aprovechar más. Al final no cerrarte solo con que mango y mango todo el año, por ejemplo. No, y que al final Guate tiene una diversidad de ingredientes. Ponerle todo lo que es de la costa sur. Hay una cantidad de frutas increíbles, variedades muy buenas. Y que no se aprovechan porque no tienen como que esa misma promoción, digamos. Y que son frutas que al final, si no tampoco se les da un valor, se va a ir como que perdiendo la cultura de su consumo y empezás como que todo ese proceso donde perdés tu donde identidad. Al final se queda olvidado se queda olvidado y perdés identidad. Ok, qué interesante. Mira, esa parte de nosotros ser un país agrícola, porque mundialmente somos reconocidos, incluso a Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera, porque normalmente aquí casi siempre tenés disponibilidad y somos un país agrícola. En lugares como la costa hay 2 cosechas incluso al año. Entonces, ¿qué tanto de eso te ha ayudado? ¿La disponibilidad de los ingredientes localmente te ha ayudado a desarrollar nuevos conceptos? ¿O qué tanto, digamos, también te ha terminado como que limitando? ¿Cómo ha sido esa parte? Que no limita. La verdad es una gran ayuda. Tenemos, como vos decís, esa fortuna de que podemos conseguir aguacates, podemos conseguir sandía, podemos conseguir mango, podemos conseguir cualquier fruta que te puedas imaginar en cualquier mercado de Guate. A comparación de otros países, no sé, Estados Unidos, ¿cuánto te cuesta un aguacate en Estados Unidos? ¿Cuánto te cuesta? Saudita también creo que no hay fruta allá. Exacto. Entonces tenemos ese privilegio que lo tenemos a un costo muy accesible, porque acá la fruta todavía es un poquito más barata que en Honduras, Costa Rica. De hecho, ponerle cebolla y todo lo que son verduras, Guatemala es el que suministra a esos países, ¿verdad? Esos países. Entonces tenemos todo eso a un buen precio. Y con una calidad pues buena, o sea, en un balance. Siento que ayuda bastante porque para cualquier cosa tenés siempre los mercados como un auxilio. Siento que donde se usa más esa herramienta es más en Ciudad Capital. Acá la gente todavía creo que no tiene esa apertura mental, creo, a consumirte productos que ellos suelen ver en un mercado. Porque es curioso, porque como todo es cultural, entonces vienen con eso de que ¿cómo va a comer eso si eso lo comía, no sé, X persona? O eso lo como todos los días. O eso lo como todos los días. Pero como que ahí es donde empiezan como que los problemitas, digamos, por el que no lo puedes aprovechar al 100%. Porque hay ciertos productos que son engasadísimos. A mí, yo soy muy fan de uno, es un tubérculo. Es la raíz del whisky, se llama Ixintal. Es muy similar a la yuca, pero la puedes trabajar como cualquier tubérculo. Puedes hacer purés, puedes hacerlo en fritura, puedes trabajarlo de muchas formas. Pero si vos venís y lo metes a tu carta, como un ejemplo, unas croquetas de Ixintal, la gente al final no termina de entender y es como, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Qué es el Ixintal? O sea, y solo el nombre les asusta, digamos, y ya no se animan a probarlo. O si no viene el otro lado de que Ixintal, si esto me lo va a comer mi abuela,
mejor no lo pruebo. Sí, está como la parte de las personas que lo conocen por sus abuelos y la parte que dice, ¿esto qué es? Exacto. Existen esas dos partes, ¿no? Entonces, bueno, y desde ahí están los que se animan, pero es pues es muy poco. Un porcentaje es muy pequeño. poco, del que como que va a buscar eso. Ujú. Es un porcentaje muy pequeño. La mayoría me imagino que prefiere comer como un poco más lo que conoce. ¿Cómo te ha ido con esa parte? ¿Qué tanto, digamos, con lo que has experimentado con la trucha y los platillos que has, digamos, pues no sé si los has inventado? Imagino que sí los has inventado, ¿ah? Sí, toda Entonces, la parte es creación. Sí, ¿cómo te ha ido, digamos, con las creaciones y con la parte, bueno, no sé si en tu menú ofreces como que cosas un poco más tradicionales o directamente todo es como con un toque bien diferente? Todo es con un toque diferente. O sea, trabajamos, como te digo, son recetas adaptadas, las que son como que comunes. Un ejemplo, bueno, no sé hasta qué punto es común, pero ponerle cortes de carne. Ponerle una pieza de puyazo, la intentamos trabajar con un tipo churrasco, pero con técnica y receta propia. Entonces trabajamos la carne, le ponemos una mantequilla que está inspirada como en sabores del oriente, que son con miso, pepitorias. Trabajamos un puré de papa muy clásico. De ahí ya viene como que la parte del recuerdo de un churrasco. Entonces trabajamos un escabeche ahumado, con una ensalada, con hortalizas frescas de temporada. Entonces como que ahí le vamos dando como que esos pequeños cambios a cosas que ya normalmente la gente conoce. Pero sí, siempre nos basamos en eso. Un producto que la gente logre identificar. Y de ahí empieza como que el trabajo creativo de ya meterle meterle su propia esencia a la nuestra propia esencia a la comida, que al final creo que es técnica y pues inspiración quizá en cosas que primordialmente a mí me gustan comer o en cosas que tengan algún como propósito cultural, te diría yo. Qué interesante. Bueno, pues ahí ya conocimos un poco de en realidad todo el proceso creativo que hay detrás de ustedes, de las adaptaciones, de sus platillos. Vamos a entrar un poco más a fondo en el menú, pero algo que quisiera conocer y algo que con mi hermano incluso hemos platicado. A mi hermano lo van a escuchar la audiencia siempre que lo menciono, porque con él creo que en tu caso también te pasará lo mismo, que cuando tu hermano es tu socio, terminas hablando literalmente de todo, terminas haciendo análisis de muchas cosas, y algo que nosotros hemos analizado con mi hermano siempre es la parte de decir, creo que la industria gastronómica la romantiza mucho. O sea, es muy romantizada, pero en realidad es muy dura, así como lo decías. Porque te toca trabajar turnos de 12 horas, te toca trabajar días festivos, te toca trabajar cuando otros están descansando y te toca descansar cuando otros están trabajando. Entonces creo que es una industria bastante, pues, retadora. Creo que en algún punto puede ser para muchos complicada. En realidad, ¿cómo la miras esa parte, así como lo mencionabas? Mira, yo creo que al final los que están en la industria es porque le gusta. O sea, es por pasión, tal vez. Es por pasión o porque son muy buenos haciéndolo. Entonces, eso mismo va depurando a la gente que no es para esto. O sea, hasta cierto punto no aguantás. Un ejemplo, vos vas a trabajar a algún lado y que no te sientas cómodo. O sea, si mucho un año vas, así exageradamente, y después el propio sistema te depura y te saca. Entonces siento que la industria es así. Los que están para ella son los que van a llegar lejos y los que son profesionales, los que tienen como que su meta bien planteada, son los que van a llegar lejos. Y al final la industria depura a los que no están listos para esto. Y o sea, siento que está bien romantizarla, pero al final hay que ser muy crudos con esto, porque al final eso lo he platicado mucho y lo he pensado como demasiado, así como pensamientos intrusivos. Al final no estás cubriendo o no estás como que cubriendo una necesidad que sea muy básica. Al final esto es un lujo. En Guatemala el poder ir a un restaurante es un lujo. Entonces el romantizarlo está bien, como darle un valor agregado, digamos, ya a la gente que sí lo está apreciando y a la gente que busca ese lujo. Pero como verte tú en un rol, digamos, de que cumplís un papel fundamental en la sociedad, creo que no. Entonces ahí es donde quitamos ese romanticismo y al final lo que estás haciendo es sirviendo a gente. Estás dando un servicio. Y bajo eso te regís. Qué interesante. Y es lo que te digo. O sea, sí está bonito romantizarlo y todo, pero al final la realidad no es esa. O sea, de hacer platos de estrella Michelin, acá en Guatemala no vas a vivir. Tenés que adaptarte al mercado, tenés que darle de comer a gente
y regirte como un profesional, que al final es un negocio y es una empresa. O sea, tenés que ganar dinero. Sí, o sea, sí, lejos de todo decir qué bonito tengo mi restaurante, o sea, esto es un negocio y hay que decirlo así, necesitas pagar mano de obra, necesitas cubrir costos, gastos, pagar impuestos. Que siento que o la figura de un restaurante es un negocio complejo, porque tenés producto con un tiempo de vida y tenés un servicio. Entonces, esa gestión es interesante, porque la materia prima, si no la vendes en 2 semanas, empieza a descomponer. Y ahí ya son pérdidas, ya son fugas de dinero. Entonces, empezás, primero, desde que abrís estás limitado, porque si tenías planificado vender 12 platos y en esa semana solo vendiste 10, ya se te descompusieron los otros 2 y inicias la otra semana con 2 menos. Entonces, así te vas. Y así te vas, si no tenés un buen control y una buena gestión. Sí, al final todo lo que hemos dicho, al final todo lo que es comida es perecedero y es una industria que constantemente necesita tener una rotación de inventario, porque así lo demanda, es comida, y en realidad así es. Qué interesante cómo lo decís. Una parte que has dicho de eso, ¿verdad? De la parte del servicio, y que decís que en Guatemala pues a otros niveles también es como un lujo. Al final... volviendo un poco al tema, digamos, del trabajo, digamos, de acá, ¿crees que, bueno, al final en tu experiencia, ¿verdad?, de montar esto y de al final pararlo, ¿crees que cualquier negocio, crees que cualquier empresa se para o al final se da a conocer y logra tener un buen arranque trabajando en un horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde? ¿O crees que todos necesitan ese sobreesfuerzo para poder venir y trabajar? ¿Cómo lo miras desde tu punto de vista? Yo creo que al final hay 2 formas de verlo, porque al final todo es rendimiento. O sea, a veces no es tan funcional que en 12 horas hagas un trabajo que podrías hacer en 8. O sea, sacrificas un poquito de comodidad por tiempo. Entonces yo siento que sí se puede hacer, media vez tengas buenos procesos y seas ordenado y tengas mucha responsabilidad y disciplina. Porque es lo que te digo, de nada me sirve acá tener a la gente 14 horas si no hay clientes, si no hay clientes, no hay mucha gente, cuando el trabajo que podrían hacer en 14 horas lo deberían de hacer en 8. Entonces es de tener un sistema muy ordenado, donde ellos no tienen que trabajar de más, donde también si ellos no pueden cumplir su trabajo en 8 horas, es porque no son tan funcionales. Entonces como que vas viendo como que todos esos puntos y ya encontrás como que tu equilibrio, supongo yo. Pero sí, yo siento que sí se puede. Creo que en Guate pasa mucho eso de siempre dejar las cosas para después, pero te apuesto a que si mucha gente con proyectos que tiene, por lo menos invierte 1 hora al día, podría avanzar bien. Una hora bien enfocado. Una hora bien enfocado. Y no hablemos de 8, ¿verdad? Avanzar demasiado. Eso sí, cuando ya abrís el negocio, te haces esclavo de tu emprendimiento por lo menos unos 5 meses. Sí, hasta que logres que se estabilice esa onda. Pero, ¿Cómo te ha ido con esa parte de estabilizarlo? Fíjate que, de hecho, platicábamos con Diego de Café de Reyes. Tuvimos un episodio grabamos un episodio con él hace como, ¿qué te digo?, 2 semanas, creo. Entonces él nos contaba un poco igual de toda su historia, ¿verdad? Para la audiencia. No sé si va a salir antes o después de pero igual si hablábamos un poco con él y nos decía incluso que él era incluso creo que tu mejor amigo, era uno de tus mejores amigos. Sí, él es tu mejor amigo, entonces al final los dos están metidos, no sé si me corregís, si en la misma industria o en industrias. Sí, es la misma industria. ¿Sí? Creo que él tiene un coffee shop. Entonces, creo que lo que es alimentos y bebidas va en lo mismo. Va lo mismo, ok. Y él me decía en algún punto, mira, había días donde no habían clientes y donde yo me ponía a experimentar con Edgar, nos poníamos a experimentar y a ver qué hacíamos. Y al final, hasta que logramos estabilizar, o hasta que él decía, logramos estabilizar esto de Café de Reyes, ya venimos y ya nos metimos con que ahora sí a venir, pero aprovechamos toda esa parte donde no teníamos nada que hacer. Y al final la utilizamos para experimentar, para volvernos mucho mejor. ¿Cómo te ha ido con la parte de al final levantar el negocio? ¿Cómo te ha ido con la parte de decir, bueno, hoy fue un día bueno, hoy fue un día malo, bueno, hoy me levanto? Y lo que le decía a Diego, bueno, hoy te cuento, incluso con mi hermano nos pasó, con mi hermano nos pasó que había días que nos levantamos un lunes, y decíamos, ¿y qué hacemos? No hay trabajo, o sea, renunciamos a nuestros trabajos, a lo que hacíamos. ¿Y cómo te ha ido, digamos, con esa parte de estabilizar el negocio? Fíjate que creo que, como te digo, los más duros son los primeros meses.
A mí me tocó un poco duro en ese punto porque traes a personal que no conoce nada de tu carta, o sea, no sabe cuáles son tus procesos, y que ahí me jugó también un poco en contra como que le da el mandar a gente más grande, o a chavos, o como que esa experiencia, digamos, dirigiendo personal. Esa parte de liderazgo. Esa parte de liderazgo, eso me costó un poco porque siempre he sido un poquito de un carácter algo fuerte. Entonces teníamos como que muchos choques con cosas que para mí eran obvias. Pero, o sea, al final, como líder, tienes que entender que tu lógica no es la lógica de todos y que es complejo dirigir gente, es muy complejo dirigir gente. Y sobre todo que tu equipo no piensa como vos. Que al final cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Todos, y es lo que te digo, aprendieron de forma diferente. Y al final, siento que eso es algo muy bueno de entender. Al final, comprender que su meta no es tu meta, te cambia también bastante la visión de cómo los puedes sobrellevar. Porque no esperes que tengan la misma ambición que uno tiene cuando quizá ellos no buscan eso. Sí, exacto. Entonces al final es muy diferente, es muy complejo. Yo siento que costó hasta cierto punto el poder entrenar a la gente. Creo que me tomó como unos 5 meses el poder ya decir, hoy no llego. Y que hoy se encargan ellos. Ahorita sí ya me tomo esos tiempos. O sea, ahorita pueden entrar comandas y los chicos de abajo sacan todo. Sí, o sea, de hecho ahorita estamos en horario comercial. Hoy es un viernes. ¿Qué hora es, Joel? Como a las 5, ¿no? Son como a las... ¿Qué hora? ¿5:30? Son como a las 5:30. O sea, es un horario concurrido. Y estás aquí platicando y tu equipo puede cubrir bien allá abajo. Exacto. ¿Qué retos crees que hay para alguien que quiera emprender un negocio y que quiera montar su propio restaurante? Pues bueno, alguien que... El tema económico siempre es un reto, ¿verdad? Sí. Y creo que también el reto de un restaurante es que necesitas un lugar físico. ¿Y qué se traduce a un lugar físico? Necesitas tierra, o sea, necesitas lugar, algo inmobiliario, digamos, un espacio donde atender a tus clientes y todo. Lejos de eso, si alguien logra tener el espacio y todo y dice, ok, tengo una propiedad, tengo un lugar ahí o encontré un muy buen lugar donde alquilar. Lejos de eso, ¿qué crees que es el reto más grande o uno de los retos principales de alguien que quiere poner un negocio, que quiere montar su propio restaurante? Yo creo que hasta sería como que la clave en cualquier tipo de negocio, trabajar demasiado en su concepto. Trabajar mucho en el concepto. Acá en Xela hay demasiados restaurantes que al final no pegan o no llegan a establecerse en el mercado. Siento que por eso mismo, porque nadie tiene identidad. Entonces todos abren, y ese también ha sido como que otro problema, por el que también la industria no está siendo muy profesional o no ha sido profesionalizada, porque hay bastante gente que nunca ha estado en el gremio, ni siquiera trabajando, o que nunca han cocinado en una cocina profesional, que nunca han servido bebidas a la exigencia un poquito más profesional, un servicio como que bueno o decente. Entonces a veces se dejan guiar mucho por la emoción. Y como, yo quiero vender pizzas. ¿Cuándo hiciste pizzas? Nunca. ¿Sabes cómo hacer pizzas? No. Entonces, y querés abrir un negocio de pizzas. De pizzas, Entonces es contraproducente, no va a funcionar. Siento que para gente que sí esté metida en la industria, digamos, como cocineros y chefs, es eso, buscar algún aliado para lograr hacer un buen concepto. Porque eso, acá hemos sido mucho de esa idea, cada quien a lo que pueda hacer. Mi hermano es bueno para publicidad, fotografía, conceptualizar cosas, él lo hace. Yo soy bueno para cocinar, ver costos, ver cosas más ya de adentro, yo lo hago. Entonces no me voy a meter yo a hacer algo que no sé hacer, porque ahí es donde hay muchos fracasos. Porque son cosas que no sé gestionar, que no sé cómo funcionan, y que al final no se crean como que negocios sin alma, que son los que no le gusta a la gente. Yo siento que al público quetzalteco le fascina que un negocio tenga alma. Y es muy, ¿cómo te diría? Es muy fiel cuando encontró ese tipo de negocio. Porque sí lo frecuenta, digamos. Sí lo frecuenta. Y lo recomienda y al final... Lo recomienda y al final el cliente de Xela es mucho de boca en boca. Sí, es cierto. Mucho de boca en boca. Tenés mucha razón y al final nosotros lo hemos hablado un montón con eso. Y me parece bien interesante eso que decís de negocio sin alma. Porque al final entras, pues bueno, el lugar es de una forma, la música está de otra forma, el menú se ve con otra forma, la imagen gráfica es otra forma. Y al final todo es
todo es un poquito de aquí, un poquito allá. Y te metes a la página y... Pues chica. Ajá, fotografías. Platos 2x1, todos los cócteles al 2x1 todos los días. Entonces no hay... Exacto. No hay como... Quizá un discurso, no sé si sería la palabra, no hay... Fíjate que sí te entiendo mucho esa parte, porque obviamente yo tengo mucho la parte mercadológica y publicitaria, que es la que me he enfocado. Entonces, sí es cierto, la parte de darle personalidad a las marcas es bien importante. Porque al final, mira, para mí crear una marca es como crear una persona. Sí, claro. O sea, yo hoy te veo y, por ejemplo, los tenis, los colores, aquí el... ¿Cómo se llama esto? La parte de la bata. Filipina. La filipina, ajá, la parte de la filipina es tu esencia, sos vos, ¿va? Y me voltean a ver a mí, los Jordan, la playera oversize, soy yo, ¿va? Entonces... Al final creo que es bien importante tener esa parte de la esencia, ¿va? No solo como uno como persona, sino al final también para los negocios, ¿va? Porque termina dándole un plus y termina haciendo que sobresalgas. Y de hecho, así tiene que ser, porque al final cuando creas una empresa estás generando una personalidad jurídica, o sea, es una persona. Ajá. Por así decirte. O sea, sí, o sea, en papeles es una persona. En papeles es una persona, como que intentar uno representarse ahí no es lo ideal, porque... simplemente no, el mercado no lo acepta. No lo acepta. Qué interesante eso, mira, y al final ahí creo que ya varias personas que incluso ya tal vez pensaban en abrir su restaurante, creo que ahorita se pararon y creo que tal vez van a poner a escribirse ahí y a intentar desarrollar su concepto. Lejos de eso, ¿qué otro, bueno, pasando un poco más al concepto que decís y a la parte de la identidad del negocio, ¿qué otra parte crees que es importante, digamos, cuidar, y otro reto que es como... Pues que te digo, otro reto que hay para montar un restaurante. Siento yo que iniciar ordenado con todos los procesos, porque es más fácil, no sé, crear un protocolo de cómo vas a gestionar inventarios, crear un protocolo de cómo hacer tu servicio antes de que ya inicies con ese servicio, porque cuesta más implementarlo ya iniciado que enseñarlo así. Entonces eso siento que es muy fundamental. Y ya si nos vamos un poquito al lado de cocina, creo que siempre he dicho que para poder cocinar y crear, primero hay que saber comer. Porque si no, no sos crítico. Y siento que hay que ser muy autocrítico en esta profesión. Porque a mí me puede gustar comer de una forma, pero es mi gusto, mi forma de comer. A vos te puede incomodar, a aquel no le puede gustar. Entonces hay que estudiar bastante cómo se come. Y siento que es muy importante siempre preguntarse eso, el por qué comemos lo que comemos, por qué comemos esto. Porque al final somos... Xela es una ciudad de cultura, donde hay cultura y gastronomía. Eso es en todos los lados. Siempre que hay cultura, indirectamente nos vamos a encontrar con gastronomía. Entonces somos un país demasiado cultural. Es inimaginable que no tengamos buena gastronomía. Entonces tenemos buena gastronomía. Lo que hace falta es que la gente se ponga a pensar y sea crítica en por qué se dejaron de hacer cosas que se hacían. El por qué un niño ahorita prefiere desayunar cereal a desayunar huevos con frijol y plátanos. O sea, desde ejemplos así vagos. Sí, estudiar la parte estudiar del comportamiento. Todo eso, del comportamiento, porque al final no puedes servir, un ejemplo, si yo sirviera acá embutidos españoles, si los has comido, te has dado cuenta que hasta te hacen un poco mal en el estómago porque son pesados. Porque culturalmente no estamos acostumbrados a comerlos. No estamos acostumbrados a comer fermentos. Porque culturalmente tenemos vegetales frescos todo el año. Entonces nuestro sistema no está acostumbrado a todo eso. A comer eso. Entonces, si empezás a analizar todo eso desde cero, el por qué se come, por qué comes lo que come tu familia, o todos esos pequeños cosas culturales que al final es cultura, y son pequeñas cosas sociales, empezás a entender un poquito más cómo está el contexto. Y por qué ruta irte también. Y por qué ruta irte. Porque ya sabes que eso la gente nunca lo va a poder probar, digamos. Pero sí es muy importante hacerse esa autocrítica. O sea, uno como profesional, siento yo que eso debería ser en todas las profesiones, ser muy crítico y perfeccionista con lo que uno hace, porque si no, no se crece. Y también es muy importante el saber medir las cosas, porque si algo que medís, siempre se puede mejorar. Sí, algo que medís siempre se mejora. Eso lo dicen, fíjate, en el libro, no sé si has leído el libro de hábitos atómicos, es muy bueno. Creo que no. No, lo deberías leer, te lo recomiendo, pero el libro de hábitos atómicos decía esa parte, que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Exacto. Y al final creo que eso es bien importante, estar midiendo, obviamente, digamos, tu flujo de clientes, estar midiendo, pues, bueno, hay cosas, digamos, que se pueden, se me da ahorita la palabra, cosas que se pueden medir y cosas que no se dan las palabras acá, no me acuerdo cómo es.
Pero al final siempre es importante estar midiendo constantemente, ¿verdad? O sea, la aceptación, cuántos platillos mueves al día, en realidad qué flujo de clientes tenés, por qué los tuviste, por qué se consume tal platillo, entender todo, Sí, ¿verdad? como Y empezar a el medir. momento del consumo del cliente. O sea, un ejemplo, acá entre semana es un restaurante casi que para parejas. Ajá. Fines de semana se convierte en familiar. Entonces, ¿por qué vienen parejas entre semana? ¿Por qué vienen más familias? Va, ya sabes que vienen familias. ¿Qué necesitas para que una familia esté cómoda acá? Tenés juegos para niños, tenés comida para niños. Es cómodo para un papá traer a su hijo acá. O sea, empezar a preguntarte todo eso Ajá, y ponerte en el lado del cliente. y poner ¿verdad? en el lado del cliente. Porque hacer ese ejercicio yendo a comer a otro lugar funciona mucho. Sí, El que- sí, es cierto. O un ejemplo, tú en textiles, que vayas y vayas a cotizar a otra empresa. No es malo. Y tampoco siento que entre en la línea de lo no ético. Porque al final estás Evaluando. evaluando. Ajá, evaluando el Estás evaluando el servicio, mercado. la industria, el estándar, sí. Esa parte cabal, la parte creo que los mercadólogos le dicen benchmark, si no me Ajá, equivoco. benchmarking. Pero sí, esa parte de evaluar, digamos, cómo está, te ayuda bastante y te ayuda a tener una perspectiva. Incluso fíjate que yo tengo una idea, ¿va? Que es lo de robar como un artista. No sé si lo has escuchado. Pero la parte de robar como un artista dice que literalmente no es copiar, ir a tu competencia y copiar y decir, ok, ellos hacen esto y esto, sino es conocer un poco, combino lo que aprendí en tal parte con tal industria Sí, y al cabal. final vengo y creo algo nuevo. Eso para mí es como robar como un artista. En tu caso, para venir y definir el concepto, ¿te ayudó a hacer eso? ¿O cómo lo definiste? ¿Cómo definiste el concepto de Magna? Fíjate, creo que lo que nos guió un montón para el concepto fue esta casa. Ajá. Entonces Sí. era primero buscar o sea, empezar con la idea creativa que estuviera al nivel de la casa. Entonces por eso fue el nombre, Magna, por algo grande, algo enorme. Entonces desde ahí como que empezaron esas premisas. Entonces fue como, bueno, y Emanuel empezó como todo eso de la segmentación, qué tipo de clientes podríamos agarrar primero. Después ya se empezó a trabajar sabiendo a qué concepto íbamos, el tipo de menú. Y lo de inspiración, te podría decir que siempre miras como cosas. O sea, al final creo que no copias, porque exactamente no puedes hacer literalmente lo que está haciendo la otra persona, porque todo es diferente. Y O sea, cada si- persona es diferente también. no, y dejando eso, yo acá puedo dar la receta literalmente y exacta de un producto, pero estoy seguro que no les va a poder salir igual a casi ninguna persona. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las parrillas que yo tengo, ellos no tienen los fogones que yo tengo, no tienen la freidora que yo tengo, ellos no saben con cuántos tiempos se tiene que hacer, no saben, como que esos pequeños detalles, ¿En qué momento agregar cierto en qué momento ingrediente, agregar por ejemplo, ciertas ¿va? cosas o cuestiones más técnicas, no lo saben. Yo podría dar cualquier receta y de verdad yo no soy muy como que pretencioso con eso, o sea, yo puedo decir qué ingredientes tiene todo y no tengo ningún problema. No te cerrás, digamos, a No, no, abrirte no, y no me mostrar cierro, esa parte. no me cierro, para nada. Sí, pero porque Pero- tenés presente ese punto, ¿verdad? Exacto. Entonces, al final, creo que no copias. O sea, es imposible como copiarlo porque hay un montón de factores que no te dejan hacer. Sí, ok, qué interesante, ¿va? También para que la audiencia lo sepa, vamos a tener una segunda parte, pero hablando desde el tema más estratégico, publicitario, de cómo montar y cómo, al final, desde el punto de mercadotecnia, cómo venir y levantar pues un restaurante, pero eso lo vamos a hablar con tu hermano en un rato. Qué interesante la parte que decís. Pues se me fue ahorita la pregunta que te iba a hacer. Pero bueno, mencionabas mucho la parte de no ser egoísta, digamos, de al final abrirte, de mostrar. ¿Qué tanto crees que la cultura aquí en Guate está amarrada de verdad ser muy abiertos y enseñar, incluso venir y cuando alguien te pide ayuda, ayudarlo? ¿Y qué tanto crees que somos tan abiertos o qué tanto crees que tenemos esa parte de ser muy cerrados y de verdad no compartir eso que en algún punto nosotros aprendimos? Fíjate que ¿Cómo lo miras? yo siento que esa ha sido la problemática de todas las profesiones. Creo que se ve mucho en lo que es medicina. O sea, que los doctores le tropiezan los pies a los que vienen atrás, a los que vienen aprendiendo para que no puedan suplir sus puestos, digamos, o ellos ser indispensables. Yo siento que ahí solo te estás enterrando en tu propio mercado. Porque ponerle que un cocinero mío tenga una idea de un negocio, obviamente no va a ser igual a la de acá, por lo que te digo. O sea, la diferencia de ciertas cosas, o sea... Hay muchos factores, Hay ¿no? hay muchos factores que hacen que Magna sea Magna y muchos otros que para otros negocios. Sí, que vamos a hacer Entonces- que, por ejemplo, un brulé sea brulé. Exacto, entonces es muy variable, es muy variable. Entonces yo sé que un negocio igual, con esta misma identidad, es difícil abrirlo, lo tendremos que abrir nosotros. Entonces es como que complejo y yo sé que es imposible de hacer.
Porque ahí también ya te puedes ir como a temas legales y a todo esto, pero o sea, no es la idea. Yo soy de la idea de que enseñando haces que se propague mucho más la cultura, porque a la hora que un colaborador mío abre otro negocio, va a poder agarrar quizá un nicho o de mercado que yo no supe agarrar. Entonces, él lo va a agarrar, lo va a culturizar, y ya cuando el cliente esté culturizado, ya puede venir conmigo. Entonces, indirectamente, él me ayudó a expandir el mercado. Sí, Entonces, yo lo veo de esa forma. Sí, es cierto, mira, y es parte de lo que yo también pienso. Yo creo que sí, como Guatemala, digamos, y a nivel pues empresarial hablando, creo que es importante eso de venir y ayudarse, ¿va? O sea, venir y en algún punto pues ayudar a tal persona a pasar tal contacto, decir, mira, tengo, incluso aprender también a pedir ayuda, ¿va? Porque creo que también somos bueno, al final puede ser muy variable, ¿va? Pero creo que también somos un país que le cuesta pedir ayuda, ¿va? Sí. Admitir que en realidad tenés problemas y decir, mira, ayúdame, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lograste esto? Porque al final eso te termina ayudando y termina enriqueciendo también tu formación. Creo que el problema quizá tendría que ver con orgullo y ego. Ajá. Creo que por ahí se podría ir. Pero es curioso, porque somos así como el guatemalteco, pero viene un extranjero y le abrimos las puertas a todos lados. Sí, qué egoísta que no crees que es esa parte, ¿verdad? Y es también la parte a veces de decir, veo que la parte de lo que viene afuera es mucho mejor que lo que está aquí en Guatemala. Creo que tenemos un problema muy grande con eso. En realidad creo que tenemos que empezar a valorar un poco más lo nuestro, ¿va? O sea, empezar a tener esa parte. Y eso se traduce en gastronomía, en hábitos de consumo, en todo, absolutamente en todo. En toda la profesión siento que sí tenemos ese problema. Yo creo que también puede venir de que el guatemalteco culturalmente es muy acomodado. O sea, llega a un punto donde ya está contento, siente que no puede aspirar a más y ahí se queda. Entonces, eso siento que es algo que hay que cambiar porque somos muy capaces, o sea, sí, somos muy buenos para hacerlo. Tenemos muchas herramientas, pero si es simplemente donde nos quedamos cortos, creo que es en visión. Sí, exacto. Pues bueno, saliendo un poco más de eso, del tema cultural que ya tocamos ahí, contame cómo está la historia de este lugar. Creo que igual al principio las personas, incluso vamos a hacer un par de tomas para mostrar el lugar. Lástima que ya se oscureció, pero vamos a ver si nos da tiempo. Si no, creo que tengo unas tomas ahí que las vamos a poder meter, pero estamos en un lugar, en una casa que es, ¿qué te digo? Hablábamos con Joel. O sea, cuando entras aquí se siente esa vibra como una casa de bosque, se siente una vibra bien especial y una como paz, ¿verdad? Entonces sí nos quedamos así como que puchega, qué bonito, ¿va? O sea, esto no tan fácilmente se consigue en otros lugares. Contame un poco la historia de este lugar, cómo llegaron, digamos, hacia este lugar y en qué punto nace la idea de decir, esto se convierte en un restaurante. O sea, ¿en qué punto decís, bueno, ¿por qué esto no lo agarramos para otro negocio y por qué esto lo convertimos en un restaurante? Es que yo siento que acá lo que nos ayudó bastante es que había ahí curiosamente, mi mamá conocía a los dueños y como que había muchas cosas que se fueron como que conectando cuando conocimos el lugar, que al final pues se suma a que tomes como que la decisión de que hayas ido acá y que creo que a nosotros también nos pasó, ahorita creo que ya lo tenemos un poquito más normalizado, pero nosotros también nos enamoramos de la casa cuando la conocimos y sentimos esa paz, porque al final estamos en Xela sin estar en Xela. Entonces es curioso todo porque indirectamente te aleja de todo ese ruido de la ciudad, del tráfico. Entonces sí, está un poco también, no es que esté a las afueras de la ciudad, pero sí está como que ya en la salida, digamos. Sí, en la salida, pero tampoco está tan lejos. O sea, es un punto muy en equilibrio. ¿Saben la historia de esta casa? ¿Saben un poco de la historia de este lugar? ¿Cómo está? Si no estoy mal es del 65, Emma. 96. De 1996. Qué interesante. Y al final porque incluso aquí pues, estamos viendo sí, esto estaba acá. Sí, o sea, todos los accesorios, porque hay tocadiscos. Lo que se ve viejito, eso ya estaba acá. Sí. Ustedes no han traído nada prácticamente, o sea, todo lo que está aquí. Más que todo cosas digitales nuevas, son tocadiscos de abajo, que unas lámparas que se cambiaron, la pintura de la casa o mantenimiento, cosas así, sí han sido... La han mantenido. Sí, incluso para las personas que vayan viendo el lugar, o sea, de verdad que se vengan a dar una vuelta, que se vengan a echar un desayuno aquí un domingo, que se vengan acá a tomar un café un viernes por la tarde, porque sí te da una paz este lugar, y como lo han adaptado, incluso la música y todo, sí te desconecta un poco de toda tu vida, al final, pues de alguna forma agitada que tenés, y puedes venir a
acá pues pasar un momento de paz, ¿va? Y tranquilidad. Y una última parte para finalizar. Vi ahí una nota que no sé, creo que estaba en una competición, algo así, donde creo que terminaron siendo uno de los restaurantes o ganaron algún tipo de premio. ¿Me puedes ampliar un poco eso? Fíjate que justo con un amigo que se llama Mauricio, él tiene un negocio también, se llama Pica Poke. Es justo de estas empresas que te digo que estamos como que siempre con ese interés de poder trabajar hacia adentro. Se nos dio, bueno, nos quisimos meter ganamos un clasificatorio nacional para ir a representar a Guate en una clasificación internacional para después ir a representarla en una final en Francia. La competencia se llama Bocuse, es la competencia más prestigiosa en cocina, entonces es full alta cocina. Y se nos dio la oportunidad de ganar el clasificatorio y ahorita ya preparándonos para poder ir a representar a Guate el otro año a Nueva Orleans. A Nueva Orleans. O sea, el otro año vas a... ¿Eso qué es? ¿Estados Unidos? No. Es en Estados Unidos. Entonces el otro año vas a estar en Estados Unidos representando a Guatemala. Sí, vamos a estar con él, con Mauricio. Yo voy como puesto de comis, él va como chef principal. Entonces vamos a estar pues llevando una propuesta diferente, porque al final ellos te dan como que un reglamento de qué tenés que ir a hacer y qué tenés que llevar como ingredientes principales, digamos. Pero sí, esa es la idea. Entonces ya este año estamos preparando todo el tema de la logística, hacer pruebas, hacer un catálogo de guarniciones, irlo trabajando de la mejor manera posible para poder ir a dar el mejor nivel, y pues la meta al final es poder llegar a Francia. Y allá dar un buen papel. Qué interesante, sin duda creo que vas a dar vas a representar a Guate muy bien. Lo hemos visto, como te digo, las personas se pueden meter a las redes de Magna, pueden ver un poco de los platillos, aunque obviamente no se asimila a venir a probarlos. Entonces creo que vas a representar a Guate de una forma muy buena. Mis mejores deseos, ojalá tengan de verdad mucho éxito en esto. Y pues obviamente, para ir finalizando, ¿qué le quisieras decir a toda esa audiencia, principalmente joven? Porque estoy seguro, no hemos lanzado el podcast, ¿va? Pero estoy seguro que muchas de las personas que van a ver los episodios, porque hemos hablado con puras personas que son emprendedores, e incluso a nivel empresarial, que tienen menos de 23 años para arriba, y todos tienen más de 5 colaboradores. Entonces estoy seguro que muchas personas jóvenes van a ver este podcast y se van a inspirar y les van a dar ganas de arrancar sus negocios. Pero ¿qué les dirías a esos chavos de entre, qué te digo, 16 a 19 años que quieren emprender un negocio o que se sienten un poco perdidos por la vida? ¿Qué les dirías en realidad a ellos para terminar ya el episodio? Creo que quizá más enfocar prioridades. Creo que esa podría ser o como la clave, porque creo que el punto vaya al que no saben qué hacer, no tienen metas. Entonces como que enfocar o visualizar una meta, y desde ahí te vas desglosando para abajo, o el por qué quieres hacer algo. O sea, empezar con los por qué esto, por qué lo otro, más con lo que quiere uno llegar a hacer en la vida, porque siempre hay una meta o un sueño. Pero siento que si no puedes establecer como que tus prioridades o un plan de cómo lo vas a hacer, al final es ordenarse. Siento que esa es la clave, poder ordenarse. Qué interesante. Pues bueno, Edgar, ha sido un placer en realidad platicar con vos. Qué increíble lo que has hecho nuevamente. Y pues bueno, a la audiencia, suscríbanse al canal. Estén atentos para los próximos episodios, que vamos a seguir hablando con bastantes emprendedores y empresarios, dueños de negocio que sean bien jóvenes, que tengan menos, que te digo, de los 25 años. Así que pues gracias por abrirnos la puerta de tu restaurante, y pues ha sido un placer conocerte. Y pues igual. Gracias ahí por aceptar la invitación. Así que pues nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse al canal, y vamos a dejar tanto las redes de Magna aquí como, no sé, tus redes personales también, pero los vamos a poner acá para que pues puedan conocer y para que vengan a darse una vuelta. Así que pues gracias por ver, y nos vemos en el siguiente episodio. They wanna take my place, take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up. I wake up, I bake 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 up.